Que Dios nuestro Padre nos pueda bendecir a todos en este hermoso y glorioso día que tenemos nuevamente la maravillosa oportunidad de poder interactuar con su preciosa palabra. Espero que igual que todo el tiempo usted pueda tener también la oportunidad de llenarse espiritualmente por una porción más de las Sagradas Escrituras. Seguimos tratando el tema respecto a la comunión que tenemos con nuestro Señor Jesucristo. Y en esta ocasión, como podrán ver en sus pantallas, estamos o me tocarán dilucidar con todos ustedes también un excelentísimo tema que tiene que ver por qué adoramos a Jesucristo. Parece ser una consulta o una pregunta que no tiene mayor relevancia. Creo que todos damos por hecho algunas cosas que ya de antemano conocemos. Sin embargo, creo que vale la oportunidad cada vez que tengamos la optativa de poder recibir ese conocimiento de la palabra, examinarlo detenidamente y no dejarnos llevar solamente por aspectos de tradición o por aspectos de el solo pensar que ya es un hecho y que tenemos que adorarle. Pero yo quiero que en esta ocasión sea la palabra de Dios la que conteste la necesidad que como discípulos de nuestro Señor Jesucristo, que hemos entrado en el gozo de su perdón, podamos todos como cristianos hoy entender más a plenitud lo que la palabra nos dice respecto a por qué tenemos que adorar a nuestro Señor Jesucristo. Yo espero que al final usted pueda salir edificado y tenga también la oportunidad de poder compartir con otros lo que aquí estamos recibiendo como una gran lección. Mis hermanos, vamos a estar viendo cuando menos dos pasajes. Uno nos servirá como el texto base para poder introducirnos en este mar de esta gran pregunta: ¿por qué adoramos a Jesucristo? En el Evangelio de Mateo, que es el pasaje que vamos a estar leyendo, que nos servirá como sustento al tema que estaremos detenidamente examinando en esta ocasión, dice en Mateo capítulo 28, versículos 16 y versículo 17. En el trasfondo histórico, Mateo quiere dejarnos por enterado de que los discípulos, después de que pudieron ver a Jesucristo, después de el sufrimiento que él tuvo, él escribe refiriéndose al respecto, incluido, me imagino, también él. Mateo capítulo 28, versículos 16 y versículo 17, dice así la palabra: Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. No obstante, en el registro histórico que tenemos después de que Jesús ascendió a los cielos, comisionó a sus discípulos dándoles un mensaje con un significado muy importante. Pero no obstante, lo que nos está diciendo la historia aquí es que antes de ascender, también quería prepararlos. Y este evento se da después de su resurrección. Y es aquí entonces lo que da pie a que los discípulos, convencidos después de haber visto a Jesús resucitado, aunque dice que algunos dudaban, entre ellos Tomás, por ejemplo, que después de estos hechos, y me imagino también allá en las cercanías de este monte, también pidió a Jesús poder penetrar, dice, sus dedos en las llagas que todavía estaban muy vivas debido a los clavos que habían entrado en sus manos, en sus pies, pero también aquella lanza
que había traspasado también su costado. Así que, habiendo, dice, recibido un mandamiento de parte de Jesucristo, que fueran a las regiones de Galilea, allá en el monte del cual él les había comisionado, allí les daría indicaciones, pero dice la acción aquí inmediata, que los discípulos después de que observaron a Jesucristo resucitado, le adoraron. Y esta es una parte muy importante para todos nosotros conocerla, porque Jesús jamás impidió la adoración. Si habría sido un ser cualquiera, si habría sido un sencillo profeta, si habría sido un personaje más de los que se hicieron manifiesto e incluso como se hizo manifiesto también respecto de los ángeles, jamás permitieron adoración. Sin embargo, aquí estamos absolutamente claro que el término que los discípulos expresaron para Jesús fue temor y respeto reverente, como tratándose exactamente al Dios Todopoderoso, que entendían perfectamente bien que había dado mandamientos que solamente y por boca de él mismo, que solo a Dios adorarás y solo a él servirás. Así que teniendo presente este primer pasaje que nos da entonces pie a entender las acciones de los discípulos, nos adentramos al segundo pasaje citado en esta porción de, de su pantalla. Y es que Apocalipsis capítulo 5, versículos 5 y siguientes nos servirán como texto base para probar que Jesús y sus discípulos o que los discípulos adoran precisamente a Jesús. Y estaremos viendo algunas razones fundamentales y principales, aunque no serán todas, obviamente, por el corto tiempo de mi disertación. No obstante, vamos a aprender de este tema algunas razones por las cuales nosotros, e incluidos los discípulos pasados, adoran a Jesucristo el Señor. Leemos entonces en Apocalipsis capítulo 5, versículos 5 y siguientes. Si ya los tiene la Biblia conmigo, puede usted entonces leer detenidamente lo que este pasaje también nos enseña. Y uno de los ancianos me dijo, no llores. He aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus sellos. El versículo 6 dice, y miré, y vi en medio del trono a los 4 seres vivientes, y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Y clamaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua, pueblo y nación. En el otro parte del capítulo 5 de Apocalipsis, veremos también otras razones por las cuales sus discípulos, nosotros sus discípulos, adoramos a Jesucristo. Y también leemos, versículo 10, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Y miré, y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes, y los ancianos,
y el número era millones de millones, que decían a gran voz: el cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir: al que está sentado en el trono y al Cordero sea alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Los cuatro seres vivientes decían: amén. Y los 24 ancianos se postraban sobre sus rostros y adoraban al que vive por los siglos de los siglos. Mis hermanos, quiero que sepan algo muy importante. No voy a interpretar este pasaje, solamente estoy extrayendo de él algunos aspectos fundamentales que nos van a enseñar algunas razones por las cuales nosotros adoramos a Jesucristo. Yo creo que es muy importante que tengamos plena conciencia de que no solamente el día domingo tomemos un tiempo para servirle a nuestro Dios, sino que estemos plenamente conscientes, que estemos 100% convencidos cuál es nuestra gran y ardiente necesidad de venir a los pies de nuestro Señor y adorarle, es decir, traerle tributos y frutos de alabanza que le glorifiquen. De hecho, como ya en otras secciones también hemos podido aprender, que el propósito de nuestra creación, el hecho de que Dios nos creara, lo hizo con el propósito de manifestar su hermoso amor. Pero también dice la palabra de Dios que fuimos hechos para adorarle, para hacer la gloria de Él, para tributarle, para que nosotros como criaturas le diésemos todo lo que Él merece, le demos honra y gloria. Somos hechos para darle honor a Dios. Y aquí hay cuando menos 4 aspectos que estaremos viendo de este pasaje que hemos leído. 4 aspectos que nos hacen pensar en la necesidad imperial de darle el tributo, la honra y la gloria, como estaremos analizando más adelante, a nuestro único y gran Dios. De hecho, a la persona más especial del ser de Dios, a Jesucristo. Y no estamos diciendo que nuestro Padre no es especial, y no estamos diciendo que el Espíritu Santo no es especial. Estamos diciendo que Dios concentró en la persona de Jesucristo el medio por el cual también llegamos a Él. Si adoramos al Señor Jesucristo tal y como Dios lo ha enseñado, estamos seguros que también estaremos rindiendo la misma pleitesía al Espíritu Santo y también a nuestro Padre Celestial. La primer aspecto o razón por la cual debemos adorar a nuestro Señor Jesucristo es porque Él es vencedor de la muerte. Y esta es una gran noticia que de hecho involucra la noticia que conocemos como el Evangelio, porque la palabra Evangelio traducida significa la buena noticia. Y esta es parte de la razón primordial por la que nosotros debemos evocarnos a adorar a nuestro Señor Jesucristo. Número 2, porque Él fue inmolado por nosotros. Una palabra con un significado muy importante que también estaremos detenidamente examinándola. Número 3, porque Él es digno de honor por ser creador. La palabra digno también es un mérito hacia el Señor y obviamente que por esos méritos nosotros también hoy hemos recibido de parte de Él
también las gratificaciones de nuestra fe, que se empeñan cada día en esforzarnos con fidelidad para lograr la esperanza que Jesús ha prometido a todos aquellos fieles, pero también a todos aquellos que dignifiquen su nombre. Y no estamos hablando un asunto solamente de labios, sino que nos estamos refiriendo a hechos verosímiles, a hechos evidentes y tangibles que demuestren que efectivamente nuestra fe es viva. Por último, una de las últimas razones por las cuales debemos adorar a nuestro Señor Jesucristo es porque Él vive eternamente. Es decir, que estamos plenamente confiados de que Él es la vida y que nos ha empoderado precisamente de la misma cualidad para no poder morir eternamente. Estamos viendo el tema razones por las que debemos adorar a nuestro Señor Jesucristo. Veamos entonces la primera, la cual señala lo siguiente: porque Él es vencedor de la muerte. No hay duda alguna que en la historia de la descendencia humana han muerto millares y millares de hombres, miles y miles o millones de personas que han existido. Sin embargo, todas han quedado en el mismo lugar, en la tumba. Y aunque algunos en el pasado han tenido el privilegio de resucitar, no obstante, han vuelto a morir y han quedado en el mismo lugar. ¿Saben por qué? Porque la muerte es la sentencia a causa del pecado. Y la condenatoria que vino a nosotros por causa de haber pecado es la muerte, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así que, mis hermanos, lastimosamente la consecuencia de haber desobedecido a Dios nos ha traído consigo la pena capital de morir físicamente y peor aún, de morir eternamente. Sin embargo, las consecuencias del pecado es algo que tenemos que arrastrar y lastimosamente moriremos. Y aunque Jesús murió, no murió por la consecuencia de sus pecados, sino que murió por las consecuencias de nuestros pecados, porque veremos más adelante que su muerte vicaria, es decir, la representación o su muerte fue la representación de la muerte capital que todos nosotros debimos tener a causa del pecado. Dice entonces Apocalipsis capítulo 5, el versículo 5, que da pie a la primera razón porque Él es vencedor de la muerte. Y uno de los ancianos me dijo: no llores. He aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar los sellos. Juan dice que él estaba muy triste llorando. Usted podrá leer en el contexto. Estaba muy triste llorando porque no se encontró ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, ni sobre la tierra, nadie que fuese digno de abrir el libro y también revelar los sellos que estaban ocultos, los cuales procedentemente, después de que hubo encontrado a alguien que efectivamente sí podía hacerlos, entonces empezó a revelar la voluntad que allí estaba escrita, las cuales ustedes estudiando podrán conocer el significado profundo de todos y cada uno de estos sellos. Sin embargo, dice que de parte de aquel que es conocido como el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido, y esta es una fantástica noticia, porque la fuerza que se le atribuye a este vencimiento, es decir, la garantía de que él venció, es porque pudo resucitar de los muertos.
El término vencido proviene del griego nikao y significa vencer y se traduce como aquel que ha alcanzado la victoria. Y si hay algo que Jesús destaca o que el Nuevo Testamento destaca, es la victoria de Jesucristo sobre la muerte, porque al vencer la muerte también ha podido vencer el pecado. Y si ha vencido el pecado, también entonces significa que nosotros tenemos esperanza en el Señor. Su propio anuncio confirma Jesucristo mismo en vida, estando delante de sus discípulos e incluso hasta sus propios enemigos, confirmaron esta gran verdad. Sin embargo, Jesucristo mismo proclamó en el Evangelio de Juan, en el capítulo 2, el versículo 19, cuando es una de las primeras ocasiones en que realmente él anunció el poder sobre la muerte, es decir, que resucitaría. Dice el Evangelio de Juan en el capítulo 2, el versículo 19. Respondió Jesús y les dijo, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Obviamente se estaría refiriendo a que sería entregado por manos asesinas, pero dice, destruyan este templo, destruyan este cuerpo. Y ustedes sabrán que después de 3 días se levantará. El Evangelio de Marcos anuncia cuando menos 5 veces de que Jesús resucitaría. Cuando menos 5 veces Jesús hizo el anuncio. El Evangelio de Juan, Mateo y Lucas también. Todos los evangelios reseñan de que Jesucristo enseñó pública y abiertamente que sería entregado a manos asesinas, pero que igual después de 3 días resucitará. E incluso a alguna generación maligna en un determinado momento, él dijo que no se les daría señal, sino que recibirían la señal de Jonás. Así como Jonás estuvo 3 días en el vientre del pez, así el Hijo del Hombre también pasaría 3 días también en la sepultura, pero que igual como Jonás pudo albergar esperanza de vida al ser vomitado por aquel pez, también la tierra sería imposible, juntamente con el Hades, de que detuvieran que su hijo viera corrupción. Él resucitó. Los discípulos así lo confirman. Uno de los discípulos más acérrimos enemigos que lo fue en un tiempo, relata tiempo después de su conversión, cuando Jesucristo precisamente se le habría aparecido. Pero él confirma a los corintios el semejante hecho y testimonio de que efectivamente Jesucristo ha resucitado. Este es el apóstol Pablo y leemos en 1 Corintios capítulo 15 versículos 3 y 4. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Dice el apóstol Pablo que él garantiza que ha enseñado esto, pero no solamente garantiza una enseñanza, él dice que lo recibió, que él da testimonio con fiel garantía de que Jesucristo ha resucitado. También tenemos otra confirmación con la misma garantía y también con la misma veracidad. Es decir, estamos analizando que tanto Jesucristo como sus discípulos, pero finalmente los mismos ángeles confirmaron esta gran verdad. Y para esto vamos al Evangelio de Mateo en el capítulo 28, versículos 5 y 6, los cuales señalan así: mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres, no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto
el Señor. Mis hermanos, tenemos tres galantes que señalan que efectivamente Jesús venció la muerte. Bendito sea Dios, porque estamos viendo la primera causa o razón por la que Jesús merece ser adorado. La tumba, sin duda alguna, está vacía. Jesús ha sido exaltado hasta la diestra de Dios. Esto es lo que Pedro predicaba en Hechos capítulo 2, versículo 32. Dios le exaltó, dice, hasta lo sumo y le dio nombre, le dio señorío y potestad, porque ahora se encuentra resucitado. Mis hermanos, la segunda razón por la que Jesús o por la que los discípulos adoran a Jesucristo, la encontramos también inspirada en los versículos 6 y versículo 9 del capítulo 5 de Apocalipsis, y la pasamos a leer. Dice, y miré, y vi que en medio del trono y de los cuatro seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Ese es el versículo 6, pero el versículo 9 añade, y cantaban un cántico nuevo, diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado, y con su sangre nos has redimido para con Dios, y todo linaje, y toda lengua, y toda nación. Así que la segunda razón es porque Él fue inmolado. Y sé que posiblemente no estamos emparentados con el significado de esta palabra. Sin embargo, la palabra inmolado proviene del griego zas o zazo, y significa desgollar o degollar, perdón. Significa herido de muerte, significa inmolar, tal y como está traducida, y específicamente es el trato que se le da a las víctimas a la hora del sacrificio. Así que, habiendo conocido este término y este significado inmolado, veremos que es sinónimo de dos cosas importantes que Jesucristo hizo. Él fue sacrificado por todos nosotros. Y esta es la razón fundamental por la que dice que estaba en pie un cordero como inmolado. Imagínense que mucho tiempo después, todavía en la visión que se le presenta a Juan, todavía ve a este cordero, todavía con las heridas del sacrificio. ¿Saben por qué? Porque este es un sacrificio vivo, este es un sacrificio valedero. Y dice que cantaban un cántico, es decir, le daban adoración. Y decían, digno eres de abrir el libro y los sellos. Y la razón dice, es porque tú fuiste inmolado. Y aquí lo ven desde un hecho pasado. ¿Por qué? Porque fue una ofrenda hecha para siempre. Mis hermanos, Jesús fue hecho expiación, es decir, redención o hecho pago por todos y cada uno de nosotros. Cuando Él clamó en la cruz, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Era porque la multitud de los pecados del mundo ocultaron de la visión de Dios, que en ese momento le dio la espalda, porque el pecado con Dios no tiene ninguna comunión. El pecado con Dios no guarda ninguna relación. Y aunque Jesús no pecó, dice que se hizo pecado, es decir, tomó la condición de todos nosotros, tomó todas las cargas de nosotros y fue hecho sacrificio expiatorio por nuestras culpas. Él fue hecho redención para nuestra salvación. Leemos en Hebreos capítulo 10, los versículos 11 hasta el versículo 14 de la siguiente manera.
Hebreos capítulo 10, versículos 11 y 14 dice así: y ciertamente todo sacerdote día tras día, ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios, nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez y para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De allí en adelante, esperando que hasta sus enemigos sean puestos por estrados de sus pies, porque con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los santificados. Jesús tuvo una muerte en representación de todos nosotros. Él cargó y llevó todos nuestros pecados con tal de darnos la salvación a todos nosotros. Mis hermanos, estamos viendo razones por las que adoramos a Jesucristo. Número 3, porque Él es digno de honor por ser el Creador. Mire lo que nos enseñan los pasajes de Apocalipsis capítulo 5, el versículo 12 y versículo 13, que decían a gran voz: el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar y todas las cosas que en ellos hay, oí decir al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. Qué bueno, qué hermoso, qué gran noticia que tenemos como un magnífico ejemplo. ¿Y cómo hemos de estar por fuera nosotros? Como muchas veces los cristianos mendigan para darle un fruto de labios a Dios. Hay muchos cristianos que se emocionan tanto en un juego y quedan desgargantados. Hay muchos cristianos que se emocionan tanto de felicidad por alguna alegría y contentera y en ello echan todas sus fuerzas. Pero yo he oído cristianos que cantan tan débiles, que expresan tan poco sentimiento a la hora de adorar al Señor, que realmente da pena, olvidando lo que dice aquí, que en la visión y en el deseo que Jesucristo miró y en el honor ardiente de aquellos corazones sinceros, de aquellos corazones que efectivamente reconocen a Jesucristo como el Creador. Dice que le adoran, le dan honra, le dan gloria, reconocen su grandeza, reconocen su poder. Y hay 7 reconocimientos aquí que todo lo creado, lo que está en el cielo, lo que está sobre la tierra, lo que está abajo en la tierra y en el mar, todas dice al unísono, decían: digno eres, Señor, porque a usted le pertenece el poder, le pertenece las riquezas, le pertenece la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Todo fue hecho para Él y por Él. Todo lo que creó, todo lo que hizo, lo hizo para la alabanza de la gloria suya. Somos creación de Él y estamos en la obligación moral de darle pleitesía a aquel que murió por nosotros. Adórenle, adórenle, dice, al Cordero inmolado. Adórenle en el cielo los ángeles, sobre la tierra los hombres, es decir, aquellos que tienen el control y el dominio sobre la tierra, los hombres, en el mar, toda criatura viviente. Debajo de la tierra, los espíritus, adórenle. Todos tienen la obligación
de adorar al único Rey que existe por todos los siglos de los siglos. Estamos viendo razones por las que debemos adorar a nuestro Señor Jesucristo. Finalmente, llegué a este último aspecto. Señala la palabra de Dios que la última razón, cuando menos vista en esta disertación, tiene que ver con que Él vive eternamente. Esto me recuerda a un canto hermoso que cantamos, porque Él vive, se llama ese canto. De hecho, me encanta, cantarlo, valga la redundancia. Me encanta cantarlo, porque Él vive, dice, yo vivo. Por supuesto que esta es una gran declaración, porque Él vive, yo vivo. Y estoy seguro que lo que cantamos, lo cantamos así porque lo entendemos, porque sabemos que Él está vivo, porque yo sé que Él vive. Esta es una razón fundamental para que adoremos a nuestro Señor Jesucristo. Y nosotros como discípulos, al igual que aquellos mujeres que también vinieron y se postraron a sus pies, aquellas mujeres que le seguían, al igual que aquellos seguidores fieles de él, que fueron sus discípulos, también vinieron a adorarle. Y el apóstol Pablo expresa que el número era como de 500 discípulos. Igual que aquellos apóstoles también abnegados y entregados, le adoraron y dieron testimonio de que este era el Hijo de Dios. Nosotros también recibimos un gran legado de parte de ellos. Al que vive, adorémosle, porque Él vive. Dice Apocalipsis capítulo 5, versículo 14. Los 4 seres vivientes decían, amén. Y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Hay aquí cuando menos 6 o 7 aspectos importantísimos que declara precisamente la mayoría el libro de Apocalipsis. Uno, Él es el primero y el último. Es decir, Él todo lo inicia y todo lo termina. Es el principio y el fin, como declara Apocalipsis capítulo 2, el versículo 6, 21:6. Él es el alfa y el omega, dice Apocalipsis 22:13. Es el inicio del alfabeto, o cuando menos las 2 letras del alfabeto griego. El alfa como inicia y la omega como termina. La A y la Z para nosotros en español. Él todo lo inicia, todo lo termina, porque es la palabra. Él es el iniciador de toda creación. Dice Colosenses 1:15 que Él es el primogénito de toda creación. Es decir, el que inició todo lo que vemos, todo lo visible, todo lo invisible, todo lo que está en el cielo y todo lo que está en la tierra. Todo lo hizo Él y para Él y por su gloria y también por su poder. Él es el verbo de Dios. Apocalipsis capítulo 19, versículo 13 declara esta verdad. El Evangelio de Juan capítulo 1, el versículo 1 dice que Él es el verbo de Dios. Él es el logos, Él es la palabra y que por esta palabra, de acuerdo al autor de Hebreos, los cielos y la tierra y el universo también fue hecho. Y nosotros somos producto de su creación. Y lo fuimos, como dice el autor de Efesios, lo fuimos para la alabanza de la gloria suya. Él es el eterno. Efesios capítulo 3, versículo 11. Y permítame leer cuando menos este pasaje en esta sección, porque creo que este pasaje es muy importante. Efesios capítulo 3, el versículo 11 señala: conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, nuestro Señor. Mis hermanos, aquí hay una declaración fascinante. Es que si el propósito con el cual hizo Dios este pacto es eterno, ¿cuánto aún no lo será mayormente en quien fue facultado este propósito? Finalmente, el
que vive. Dice Apocalipsis, mis hermanos, y con este pasaje termino en esta ocasión, pero no puedo jamás finalizar si no es citando la misma palabra de Dios. Dice Apocalipsis 1:8, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, dice el Señor, el que es, el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. Si a usted le queda una duda, entonces no adore al Señor como se merece. Pero los que estamos convencidos, y estoy seguro que usted es uno de esos, los que estamos convencidos, le vamos a rendir todo honor, toda gloria. Como discípulos del Señor, se merece la adoración. Y esta adoración cuenta eternamente porque Él es Dios, porque Él es el Señor. Que Dios nos bendiga